Hay una diferencia entre ser rechazada y ser borrada de la existencia. Yo conocí ambas. La sangre aún manchaba mis manos cuando crucé las puertas del Palacio Real. No era mi sangre, aunque bien podría haberlo sido. El hierro frío del cuchillo todavía pesaba en mi memoria, y el eco de su voz, «No eres digna de llevar mi marca», resonaba más fuerte que cualquier campana de guerra. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía, era que mi vientre ya guardaba un secreto que ni siquiera yo comprendía del todo. Y el hombre que me salvaría esa noche era el mismo que nunca debió cruzarse en mi camino. Cuando el rey Alfa posó sus ojos sobre mí por primera vez, algo se quebró en el aire. No fue reconocimiento, fue hambre. Y yo no sabía si era por mi sangre o por algo mucho más peligroso. Lo que sí sabía era esto. La noche que me vendieron, la misma noche que huí con las manos vacías y el corazón destrozado, había pasado algo. Algo que mi mente había borrado, pero que mi cuerpo recordaba en cada latido. Un aroma, una sombra, una promesa que nunca se pronunció. Pero volvamos al principio. Al día en que llegué al Reino del Norte, con nada más que el vestido rasgado sobre mi piel y una mentira en los labios. Al día en que juré que nunca más permitiría que un alfa decidiera mi destino. Al día en que conocí al único hombre capaz de romper esa promesa. Esta es la historia de cómo una omega sin manada se convirtió en reina. De cómo un rey que no creía en el destino descubrió que su heredero crecía en el vientre de la mujer que había jurado proteger, sin saber que ya era suya. Siéntate, respira, porque lo que viene no es un cuento de hadas, es una guerra, y las guerras siempre comienzan con sangre. El frío del norte me recibió como una bofetada. No era el frío del viento cortante que atravesaba las montañas nevadas, sino el frío de las miradas. Ese tipo de frío que te recuerda que no perteneces, que nunca pertenecerás, que tu sola presencia es una mancha en el mármol blanco de un lugar que no fue hecho para ti. Llegué al Palacio Real de Nordheim 3 días después de huir. 3 días caminando por bosques que no conocía, durmiendo bajo árboles que no me ofrecían más que sombra, comiendo lo poco que encontraba entre raíces y bayas amargas. Mis pies sangraban dentro de las botas rotas. Mi vestido, que alguna vez fue azul, ahora era gris de tierra y miedo. Pero seguía viva. Y eso era más de lo que muchos esperaban. La puerta de servicio del palacio se abrió con un chirrido oxidado. Una mujer mayor, de rostro severo y ojos grises como el acero, me observó de arriba a abajo con el desprecio reservado para las cosas desechables. ¿Nombre?, preguntó sin siquiera mirarme a los ojos. Elara, respondí. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿De qué manada vienes? Tragué saliva. La mentira ya estaba preparada. De ninguna. Soy una omega sin clan. Busco trabajo. Nada más. La mujer resopló, pero algo en su expresión se ablandó apenas 1 milímetro. Tal vez reconoció en mí lo que tantas otras habían sido. Desechadas, olvidadas, invisibles. El palacio no suele aceptar omegas sin referencia, dijo cruzándose de brazos. Pero la cocina necesita manos extra antes del festival de invierno. Si trabajas duro y mantienes la boca cerrada, puedes quedarte. Un paso en falso y estarás en la calle antes del amanecer. ¿Entendido? Asentí. No tenía otra opción. Los primeros días fueron un borrón de agua helada, piedras por fregar y órdenes gritadas en un idioma que apenas comprendía del todo. Las otras sirvientas me evitaban como si llevara una enfermedad. Omega sin manada significaba omega rechazada. Y una omega rechazada era peor que una maldición. Era una advertencia de lo que podía pasarle a cualquiera que no cumpliera su papel. Yo mantenía la cabeza baja. No hablaba a menos que me hablaran. No levantaba la mirada cuando los alfas de la Guardia Real pasaban cerca. Había aprendido, dolorosamente, que la invisibilidad era la única armadura que una omega podía llevar. Pero había algo que no podía ocultar: el aroma. Cada omega tiene uno, único e inconfundible para los alfas. El mío siempre había sido suave, discreto, como flores silvestres bajo la lluvia. Pero desde hacía semanas, desde aquella noche que no lograba recordar con claridad, algo había cambiado.
Se había vuelto más denso, más dulce, más perturbador. Y yo sabía por qué. Estaba embarazada. No necesitaba confirmación de un sanador. Lo sentía en cada náusea matutina que ocultaba detrás de las cocinas, en cada mareo que disfrazaba como cansancio, en cada latido extraño que resonaba en mi vientre como un tambor silencioso. Pero lo que no sabía, lo que me aterraba hasta el punto de quitarme el sueño, era de quién era ese hijo. Porque la última noche antes de huir, había pasado algo borroso, envuelto en sombras, y en un aroma que no reconocí, un encuentro que mi mente había sepultado bajo capas de trauma y supervivencia. Y ahora ese secreto crecía dentro de mí. Fue en mi quinta noche en el palacio cuando lo vi por primera vez. El rey Alfa, Kalen Vos. El nombre se pronunciaba con reverencia en cada rincón del reino. El Alfa más poderoso del norte, descendiente de sangre antigua, protector de las manadas, señor de la guerra y la justicia, un hombre cuya sola presencia podía hacer que un salón entero cayera en silencio. Yo estaba en las sombras del gran comedor, limpiando copas de cristal junto a las demás sirvientas, cuando él entró. Y el mundo se detuvo. No era solo su altura, aunque superaba a cualquier hombre que hubiera visto. No eran solo sus ojos, grises como tormenta de invierno, ni el cabello oscuro que caía ligeramente desordenado sobre su frente. Era la energía, el poder que emanaba de él como una ola invisible, aplastante, innegable. Todo Alfa tiene presencia. Pero él tenía gravedad. Y cuando sus ojos barrieron el salón, deteniéndose apenas una fracción de segundo sobre mí, algo se retorció en mi pecho. Reconocimiento. No. Imposible. Aparté la mirada de inmediato, clavando los ojos en el suelo, en las baldosas de mármol que reflejaban la luz de las velas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Pero él no dijo nada. Siguió caminando hacia la mesa principal, rodeado de consejeros y generales, y yo respiré por primera vez en lo que parecieron minutos enteros. «Nunca lo mires directamente», susurró una de las sirvientas a mi lado, una chica joven de mejillas sonrojadas. «El rey no tolera la insolencia, especialmente de Omegas». Asentí en silencio, pero mis manos temblaban mientras sostenía la copa que estaba secando. Porque había algo más, algo que no podía explicar. Su aroma. Cuando pasó cerca, lo percibí. Cedro oscuro, humo de leña y algo más profundo, casi salvaje. Un aroma que hacía que cada fibra de mi ser quisiera acercarse y huir al mismo tiempo. Y lo peor de todo, lo había olido antes, en algún lugar, en algún momento, en la noche que no lograba recordar. Esa noche, mientras yacía en el pequeño catre de la habitación de las sirvientas, con las manos sobre mi vientre a un plano, supe que mi vida acababa de complicarse de maneras que ni siquiera podía imaginar, porque si ese hombre era quien yo sospechaba, si esa noche había sido con él, entonces el hijo que crecía en mis entrañas no era solo un secreto, era una sentencia de muerte, o peor aún, un destino del que no había escapatoria. La náusea llegó 3 semanas después de mi llegada al palacio, justo cuando comenzaba a creer que podría pasar desapercibida. Me encontró en las cocinas, mientras pelaba papas junto a las otras sirvientas. Un olor, carne asándose en la parrilla, me golpeó como un puño en el estómago. El mundo se inclinó. Solté el cuchillo y corrí hacia el patio trasero, apenas llegando a tiempo antes de vaciar lo poco que había comido esa mañana. «¿Estás enferma?» La voz de Mira, la cocinera jefe, sonó más irritada que preocupada. «No puedo permitirme sirvientas débiles antes del banquete de la luna nueva. Estoy bien». Mentí, limpiándome la boca con el dorso de la mano. Solo fue algo que comí, pero sus ojos se estrecharon. Eran ojos que habían visto demasiado, que conocían las mentiras antes de que salieran de los labios. «No eres la primera Omega que llega aquí huyendo de algo», dijo en voz baja, lo suficientemente baja como para que solo yo la oyera. «Y tampoco serás la última en descubrir que algunos secretos no pueden ocultarse para siempre». Se alejó sin decir más, pero el peso de sus palabras se quedó conmigo como una piedra en el pecho. Tenía razón. El tiempo se me estaba agotando.
Fue esa misma tarde cuando escuché el nombre por primera vez. Lord Cassian. Estaba en el pasillo superior, limpiando los candelabros de plata, cuando dos consejeros pasaron hablando en voz baja. Normalmente, las sirvientas éramos invisibles para ellos, muebles con piernas, pero algo en su tono me hizo detenerme, fingiendo que ajustaba una vela mientras escuchaba. El rey debería considerarlo, decía uno, un hombre delgado con barba gris. Lord Cassian tiene el apoyo de 3 clanes del este. Si rechaza su propuesta, podríamos estar mirando hacia una rebelión antes del próximo solsticio. Kaelin no se dobla ante amenazas, respondió el otro, más joven, con voz tensa. Especialmente no ante un alfa que busca poder a través del miedo. El miedo es poder, y Cassian sabe cómo usarlo. Sus voces se desvanecieron mientras descendían las escaleras, pero mis manos temblaban sobre el candelabro. Lord Cassian. No conocía ese nombre, pero algo en la forma en que lo pronunciaron me heló la sangre. Amenaza, rebelión, miedo. Los cimientos de una guerra estaban siendo construidos en las sombras del palacio. Y yo, una omega sin manada con un secreto creciendo en mi vientre, estaba atrapada justo en el medio. La primera vez que sentí al bebé fue 2 noches después. No fue un movimiento. Todavía era demasiado pronto para eso. Fue algo más sutil, más profundo. Una presencia. Como si una segunda alma hubiera despertado dentro de mí, susurrando que ya no estaba sola. Me senté en el borde del catre, en la oscuridad de la habitación compartida con otras 5 sirvientas, y coloqué ambas manos sobre mi vientre a un plano. ¿Quién eres?, susurré al vacío. ¿De quién eres? Pero el silencio fue mi única respuesta. Y entonces, como una ráfaga de viento que atraviesa una ventana abierta, llegó el recuerdo, fragmentado, borroso, pero real. Una habitación oscura, velas que se consumían, un aroma abrumador que me hizo olvidar quién era, dónde estaba, por qué había llegado allí. Manos fuertes sobre mi piel, una voz grave que murmuraba palabras que no logré comprender. Y luego, nada, un vacío, como si alguien no solo hubiera arrancado esa página de mi memoria, sino que la hubiese quemado con un poder frío, un eco de magia oscura que reconocí del sur, la misma hechicera de Cassian. Pero ahora, con el bebé creciendo dentro de mí, las piezas comenzaban a regresar, y con ellas, una certeza aterradora. Esa noche no fue un accidente, fue algo planeado, y yo había sido la presa. El escándalo estalló al 4.º día. Una de las damas de compañía de la reina madre, una mujer altiva llamada Lady Seraphine, me vio vomitando detrás de los establos. Para cuando regresé a las cocinas, el rumor ya había recorrido medio palacio. La omega sin manada está embarazada. Las miradas cambiaron. Ya no era invisible. Ahora era un espectáculo, una vergüenza andante, una prueba viviente de lo que sucedía cuando una omega se atrevía a existir sin la protección de un alfa. Mira me apartó esa noche, lejos de las otras sirvientas. ¿Es verdad?, preguntó sin rodeos. No tenía sentido mentir. Sí. ¿Quién es el padre? No lo sé, dije, y no era completamente mentira. Ella suspiró, frotándose el puente de la nariz como si yo fuera un problema que no había pedido resolver. Escúchame bien, niña. Este palacio no tiene piedad con omegas como tú. Si alguien importante decide que eres un problema, desaparecerás antes del amanecer y nadie preguntará por ti. Mantén la cabeza baja, no hables con nadie, y reza para que quien sea que te dejó en este estado no venga a buscarte. Pero ya era demasiado tarde para eso, porque esa misma noche, mientras caminaba por el jardín oscuro buscando un momento de paz, escuché pasos detrás de mí. Me giré, y allí estaba él. No era uno de los guardias. No era un sirviente. Era un alfa que no reconocí, vestido con ropas finas pero oscuras, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Así que tú eres la omega de la que todos hablan, dijo, acercándose lentamente, como un depredador que acorrala a su presa. La que llegó de la nada, sin nombre, sin pasado. ¿Qué secretos escondes, pequeña? Di un paso atrás. No sé de qué habla. Oh, creo que sí, respondió, inclinándose ligeramente, inhalando.
Ese aroma, tan dulce, tan tentador. Y ahora, con un cachorro creciendo dentro de ti, apuesto a que muchos querrían saber quién es el padre. ¿Verdad? El pánico me inundó. Retrocedí otro paso, pero él fue más rápido. Su mano se cerró alrededor de mi muñeca, apretando lo suficiente para hacerme daño. «Déjame en paz», logré decir, mi voz apenas un susurro tembloroso. «¿O qué?», se burló. «¿Gritarás? ¿Quién crees que te creerá? Eres nada, menos que nada». Y entonces, una voz cortó el aire como una espada. «Suéltala». Ambos nos congelamos. El rey alfa emergió de las sombras del jardín, y la temperatura pareció caer 10 grados. Su mirada estaba clavada en el hombre que me sostenía, y en sus ojos había algo que nunca había visto antes. Furia pura. El alfa me soltó de inmediato, retrocediendo con las manos levantadas. «Majestad, yo solo, fuera de mi vista», ordenó Kellen, su voz tan fría que podría haber congelado el aire. Ahora, el hombre huyó sin decir una palabra más. Y yo me quedé allí, temblando, con la muñeca ardiendo y el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que explotaría. El rey se acercó lentamente, sus ojos recorriendo mi rostro, mi cuerpo, deteniéndose apenas un segundo en mi vientre. «¿Estás herida?», preguntó, su voz aún tensa pero menos afilada. Negué con la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Él frunció el ceño, como si algo en mí lo perturbara profundamente, como si intentara resolver un acertijo que no tenía sentido. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Elara», susurré. Sus ojos se estrecharon, y por un momento, solo un momento, vi algo en ellos. Reconocimiento, confusión, hambre. Pero entonces, la máscara volvió a caer. «Vuelve adentro», ordenó, «y mantente alejada de los jardines por la noche». Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer en la oscuridad, lo escuché murmurar algo, tan bajo que casi no lo oí. Ese aroma, y mi mundo se derrumbó un poco más, porque él también lo había sentido, el vínculo que ni siquiera sabía que existía. Los rumores de guerra llegaron con el viento del este. Al principio eran susurros en los pasillos, conversaciones interrumpidas cuando las sirvientas entraban a limpiar. Pero para la segunda semana después del incidente en el jardín, ya no eran susurros. Eran gritos contenidos, órdenes militares, el sonido metálico de espadas siendo afiladas en los patios de entrenamiento. Lord Cassian, decían, había reunido a los clanes rebeldes. Exigía tributo, exigía tierras, exigía que el rey se arrodillara ante él o enfrentara las consecuencias. Y el rey Kellen Vos no se arrodillaba ante nadie. Yo mantenía la cabeza baja, como siempre, pero mis oídos estaban atentos. Cada fragmento de información era una pieza de un rompecabezas que no entendía del todo, pero que sabía que me afectaría eventualmente, porque en medio de una guerra, las omegas sin protección eran las primeras en caer. Fue en el mercado donde lo volví a ver. Mira me había enviado a comprar especias para el banquete de esa noche. Normalmente, las sirvientas del palacio no salían solas, pero yo era tan insignificante que nadie se molestó en asignarme escolta. El mercado estaba abarrotado. Comerciantes gritaban sus ofertas. Niños corrían entre los puestos. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el de cuero y metal. Me moví entre la multitud con cuidado, manteniendo mi capucha sobre la cabeza, ocultando mi rostro, pero no fue suficiente, porque él me encontró. No lo vi al principio. Solo sentí el cambio en el aire, esa presión invisible que anunciaba la presencia de un alfa dominante. Me giré lentamente, y mi sangre se congeló. Era él, el alfa que me había rechazado, el que me había vendido, el que me había dejado tirada como basura en medio de la noche. Draven. Llevaba ropas finas ahora, como si hubiera ascendido en el mundo desde la última vez que lo vi. Su cabello rubio estaba peinado hacia atrás, y sus ojos, esos ojos azules que alguna vez creí que me veían con afecto, me observaban con algo peor que odio. Desprecio. «No puedo creerlo», dijo acercándose con una sonrisa cruel. «La pequeña Elara, creí que habrías tenido la decencia de morir en algún camino». Mi garganta se cerró, y sentí el frío familiar del pánico. Era la misma mirada que tenía la noche que me vendió. Quise correr,
pero mis piernas no respondieron, rígidas y pesadas como si todavía estuvieran encadenadas. «¿Qué haces aquí?», logré preguntar. Mi voz apenas un susurro. «Negocios», respondió, cruzándose de brazos. «Lord Cassian me envió como emisario. Resulta que el rey del norte necesita aprender algunas lecciones sobre respeto. Y yo... bueno, yo vine a asegurarme de que el mensaje sea claro». Se acercó más, lo suficiente como para que pudiera oler su esencia. Alguna vez, ese aroma me había parecido atractivo. Ahora solo me provocaba náuseas. «Pero qué sorpresa encontrarte aquí», continuó, entornando los ojos. «¿Conseguiste trabajo como sirvienta? ¿O encontraste a otro alfa lo suficientemente estúpido como para creer tus mentiras?» «Déjame en paz, Draven». Él se rió, una risa sin humor. «Oh, no puedo hacer eso. Verás, cuando Lord Cassian se entere de que estás aquí, va a querer saber por qué. Y cuando le diga que eres mía...». «Bueno, creo que podría reclamarte de nuevo. Después de todo, una Omega rechazada no tiene derechos. ¿Verdad?». El pánico me atravesó como un rayo. Di un paso atrás, pero él me agarró del brazo con fuerza brutal. «Suéltame», dije, intentando liberarme. «¿O qué?», se burló. «¿Gritarás? Nadie te ayudará. Nadie te...». Su voz se cortó abruptamente, porque una mano se cerró alrededor de su muñeca, apretando con tanta fuerza que escuché el crujido de huesos. «Suéltala. Ahora». La voz del rey era hielo puro. Draven se giró, sus ojos abriéndose con sorpresa y luego con algo parecido al miedo cuando vio quién lo sostenía. «Majestad, yo... no me interesa quién eres», lo interrumpió Kellen, su voz letal. «Te dije que la soltaras». Draven me liberó de inmediato, retrocediendo con las manos levantadas. «No sabía que ella estaba bajo su protección, Majestad». «Yo solo... ¿Protección?», repitió el rey, y algo oscuro cruzó su rostro. «No necesita mi protección para que la dejes en paz. Necesita que entiendas que tocar a cualquier Omega sin su consentimiento en mi reino es un crimen que se paga con sangre». El silencio cayó sobre el mercado. Todos observaban ahora, comerciantes y compradores por igual, congelados ante la escena. Draven palideció, pero intentó recuperar algo de compostura. «Ella es mía. La rechacé. Sí, pero según la ley dice que una Omega rechazada es libre». Lo cortó Kellen. «No tienes ningún derecho sobre ella. Y si vuelvo a verte cerca de ella, no habrá ley que te proteja de mí. ¿Está claro?». Draven asintió rápidamente. Dio un paso atrás y luego otro, antes de desaparecer entre la multitud, y yo me quedé allí, temblando, con las lágrimas ardiendo en mis ojos pero negándome a dejarlas caer. El rey se giró hacia mí, y por un momento su expresión se suavizó. «¿Estás bien?». No pude responder. Solo asentí, tragándome el nudo en mi garganta. Él frunció el ceño, como si quisiera decir algo más. Pero entonces su mirada descendió brevemente hacia mi vientre, y algo cambió en sus ojos. «¿Ese alfa?», comenzó, pero dejó la pregunta en el aire. «No», dije rápidamente, encontrando mi voz. «Él no es. El padre no es él». No sé por qué sentí la necesidad de aclararlo, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Kellen me observó durante un largo momento, como si intentara leer algo escrito en mi alma. «Ven», dijo finalmente. «Te escoltaré de regreso al palacio». «No es necesario, Majestad». Yo. No era una sugerencia. Caminamos en silencio a través de las calles, con los guardias del rey manteniendo distancia respetuosa. La gente se apartaba a nuestro paso, inclinándose en reverencia, pero yo apenas lo notaba. Todo lo que podía sentir era su presencia a mi lado. Ese aroma que me perseguía en sueños. Esa conexión invisible que tiraba de mí como un hilo de seda imposible de romper. «¿Por qué estás aquí?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. «En el mercado, quiero decir. A veces necesito ver a mi pueblo sin la pompa del palacio», respondió. Recordarme por qué hago lo que hago. Había algo honesto en su voz, algo vulnerable que no esperaba. «¿Por qué me ayudaste?», pregunté, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «No soy nadie, solo una sirvienta». Él se detuvo, girándose para mirarme directamente. «No lo sé».
admitió, y había frustración en su voz. Pero cada vez que estás cerca, algo en mí reacciona, como si mi lobo reconociera algo que mi mente no logra comprender. Mi corazón latió con fuerza. ¿Qué quieres decir? Él sacudió la cabeza, apartando la mirada. No lo sé, y eso me perturba más de lo que puedo expresar. Llegamos a las puertas del palacio, y antes de que pudiera decir algo más, él habló de nuevo. Ese alfa en el mercado. Draven. ¿Es de los clanes del este? Asentí lentamente. Trabaja para Lord Cassian ahora. Los ojos de Kellen se oscurecieron. Entonces esto es más complicado de lo que pensaba. Se giró para irse, pero se detuvo, mirándome por encima del hombro. Mantente dentro del palacio. No salgas sola. Y si él vuelve a acercarse a ti, hizo una pausa. Búscame. Y con eso, desapareció hacia el ala real, dejándome con más preguntas que respuestas. Y con la certeza absoluta de que Draven no se daría por vencido. Él sabía dónde estaba. Y peor aún. Ahora sabía que el rey me protegía. Y eso, en medio de una guerra inminente, me convertía en un arma. La carta llegó al amanecer. No iba dirigida a mí, por supuesto. Las Omegas, como yo, no recibían correspondencia oficial, pero escuché a los consejeros discutirlo en voz alta mientras servía el desayuno en el gran salón. Lord Cassian exigía una audiencia con el rey, o tributo, o guerra. La elección era del rey Kellen, pero el plazo era claro: 7 días. Una semana antes de que los clanes rebeldes marcharan sobre Nordheim con fuego y acero. Observé al rey desde mi posición junto a la pared, oculta entre las sombras como todas las sirvientas. Su rostro no mostraba emoción, pero sus manos, apoyadas sobre la mesa de roble, estaban tensas. Los nudillos blancos delataban la presión que ejercía para mantener la calma. Cassian es un cobarde que se esconde detrás de amenazas, dijo uno de los generales, un hombre corpulento de barba rojiza. Deberíamos atacar primero, antes de que tenga tiempo de reunir más fuerzas. Y arriesgar una guerra civil que dividiría el reino, replicó otro consejero, más viejo y cauteloso. No podemos permitirnos ese lujo. No ahora. Kellen levantó una mano, silenciando a ambos. No habrá tributo, dijo, su voz como piedra, y no atacaremos sin estrategia. Cassian quiere que actuemos con impulsividad. No le daré esa satisfacción. Sus ojos barrieron el salón, y por una fracción de segundo se detuvieron en mí. Algo pasó entre nosotros. No fueron palabras, no fue un gesto. Fue algo más profundo, más visceral, como si ambos compartiéramos un secreto que ni siquiera conocíamos. Y entonces apartó la mirada, regresando a sus consejeros, pero mi corazón seguía latiendo desbocado. Esa noche no pude dormir. El catre era incómodo, como siempre, pero no era eso lo que me mantenía despierta. Era el peso en mi pecho, la sensación constante de que algo estaba a punto de romperse. La guerra se acercaba. Draven sabía dónde estaba, y el bebé dentro de mí crecía cada día, haciéndose más difícil de ocultar. Salí de la habitación compartida con cuidado de no despertar a las otras sirvientas y caminé por los pasillos oscuros del palacio. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Terminé en la biblioteca. Era un lugar al que las sirvientas raramente íbamos, un espacio reservado para nobles y eruditos, pero a esta hora sabía que estaría vacía. Empujé la pesada puerta de madera y entré, envuelta por el olor a pergamino antiguo y velas de cera. La luz de la luna entraba por los ventanales altos, iluminando las estanterías que se alzaban hasta el techo. Me moví entre ellas, pasando los dedos por los lomos de los libros, buscando algo, cualquier cosa, que me distrajera de mi propia mente. No esperaba encontrar a nadie aquí. Me giré bruscamente. El rey estaba de pie en la entrada, vestido con ropas simples, sin la armadura ni la corona. Parecía más joven así, más humano, pero sus ojos seguían siendo los mismos, intensos, penetrantes, imposibles de ignorar. Majestad, dije rápidamente, inclinándome. Yo no sabía que... Lo siento, me iré. No, me interrumpió. Quédate. Cerró la puerta detrás de él y caminó hacia una de las mesas, donde había varios mapas desplegados y marcados con tinta roja. No puedo dormir, admitió.
pasándose una mano por el cabello. Demasiadas decisiones. Demasiadas vidas dependiendo de que elija correctamente. No supe qué decir. No estaba acostumbrada a que un alfa, mucho menos un rey, compartiera sus preocupaciones conmigo. ¿Por eso viniste aquí?, preguntó mirándome. ¿Tampoco puedes dormir?, asentí lentamente. Hay demasiado en mi mente. Él sonrió apenas. Una sonrisa triste. Sé cómo se siente. Nos quedamos en silencio durante un momento. Y luego, sin saber por qué, las palabras comenzaron a salir. Cuando era niña, dije en voz baja, solía pensar que los alfas eran invencibles, que nunca dudaban, nunca temían, nunca se quebraban. Pero luego crecí y aprendí que todos somos igual de frágiles, solo que algunos de nosotros no tenemos el lujo de mostrarlo. Kaylen me observó con algo parecido a la sorpresa. Hablas como alguien que ha visto demasiado. He visto lo suficiente, respondí. Él se acercó, despacio, como si temiera asustarme. Se detuvo a pocos pasos de mí, y el aire entre nosotros se volvió denso. ¿Quién te lastimó, Elara?, preguntó en voz baja. ¿Quién te hizo creer que no mereces más que las sombras? Mi garganta se cerró. Nadie me había preguntado eso antes. Nadie se había molestado en verme lo suficiente como para notar el dolor que cargaba. Alguien que creí que me protegería, susurré. Alguien en quien confié. Y cuando ya no le serví, me desechó como si nunca hubiera existido. Algo oscuro cruzó el rostro de Kaylen. El alfa del mercado. Draven. No era una pregunta, pero asentí de todas formas. Me rechazó frente a toda su manada. Continué, y las palabras salieron como una herida abierta. Me llamó defectuosa, indigna, y luego me vendió, como si fuera ganado. Los ojos de Kaylen brillaron con una furia contenida. Si hubiera sabido eso cuando lo confronté, habría hecho más que amenazarlo. No necesito que pelees mis batallas, dije, aunque mi voz tembló. Ya he sobrevivido a lo peor. Puedo seguir haciéndolo. No deberías tener que hacerlo, replicó él, su voz firme. Ninguna Omega debería. Me miró durante un largo momento, y entonces hizo algo inesperado. Levantó una mano, lentamente, y rozó suavemente mi mejilla con el dorso de sus dedos. El contacto fue como una chispa eléctrica. Ambos nos congelamos. ¿Qué eres tú para mí?, murmuró, más para sí mismo que para mí. ¿Por qué cada vez que estás cerca, mi lobo quiere reclamarte como si ya fueras mía? Mi respiración se detuvo. No lo sé, susurré. Pero eso era mentira, porque yo también lo sentía. Ese tirón invisible, esa conexión que no tenía sentido pero que era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado. Él bajó la mano, dando un paso atrás, como si el contacto lo hubiera quemado. Esto no está bien, dijo, su voz tensa. Estás embarazada de otro, y yo soy el rey. No puedo, lo sé, lo interrumpí, aunque cada palabra me dolió. No espero nada de ti, Majestad. Solo, gracias, por defenderme, por verme cuando nadie más lo hace. Sus ojos se suavizaron. Es imposible no verte, Elara. Y con eso, el silencio regresó, pesado y cargado de todo lo que no podíamos decir. Nos quedamos en la biblioteca durante horas. Hablamos de cosas que no importaban, y de cosas que importaban demasiado. Él me contó sobre la presión de ser rey, de tomar decisiones que afectaban a miles. Yo le conté sobre mi infancia en una pequeña aldea al sur, antes de que todo se derrumbara. No mencioné la noche que no podía recordar. No mencioné la sospecha que crecía en mi pecho cada día. Porque si estaba en lo cierto, si él era el padre del bebé que llevaba, entonces todo se volvería infinitamente más complicado. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de rosa pálido, ambos supimos que era hora de irnos. Deberías descansar, dijo él, su voz suave. Los próximos días serán difíciles para todos. Tú también, respondí. Él sonrió levemente. Lo intentaré. Caminamos juntos hasta la puerta, y antes de que pudiera irme, él habló de nuevo. Elara. Me giré. Si Cassian declara la guerra, si las cosas se ponen peligrosas, quiero que me lo prometas. Prométeme que te mantendrás a salvo, que no arriesgarás tu vida ni la de tu bebé. Había algo desesperado en su voz.
algo que iba más allá de la simple preocupación de un rey por su pueblo. «Te lo prometo», dije. Aunque ambos sabíamos que en medio de una guerra, las promesas eran lo primero que se rompía. «Mendamuon». 2 días después, llegó la respuesta de Lord Cassian. No hubo tributo. No hubo audiencia. Hubo solo una declaración de guerra. Y en el fondo de la carta, escrito con tinta roja como sangre, había una frase que heló mi corazón. «Entrega a la Omega rechazada, y quizás tengamos clemencia». Draven había hablado. Y ahora, yo no era solo un secreto. Era el precio de la paz. El palacio se transformó en una fortaleza de la noche a la mañana. Guardias apostados en cada entrada. Patrullas constantes en los pasillos. Las ventanas del ala este fueron reforzadas con barrotes de hierro. Y las sirvientas recibimos órdenes estrictas de no salir del palacio bajo ninguna circunstancia. Pero todos sabíamos la verdad. No estaban protegiendo el palacio. Me estaban protegiendo a mí. Y eso me convertía en algo peor que un objetivo. Me convertía en una carga. Las miradas de las otras sirvientas cambiaron. Ya no era solo desprecio por ser una Omega rechazada y embarazada. Ahora era resentimiento. Miedo. Porque si la guerra estallaba por mi culpa, si sus familias morían por mi existencia, mi sangre no sería suficiente para pagar esa deuda. Mira fue la única que me habló directamente. «Deberías irte», me dijo una mañana mientras amasaba pan en la cocina, antes de que sea demasiado tarde, antes de que Cassian decida que tomar el palacio entero es más fácil que negociar. «¿Y a dónde iría?», pregunté, mi voz cansada. «No tengo manada, no tengo hogar. Si salgo de aquí, estaré muerta antes del anochecer». Ella no dijo nada más, pero sus ojos lo dijeron todo. Tal vez eso sería mejor para todos. La delegación llegó al tercer día. No esperaban una audiencia formal. Exigieron una. Lord Cassian no vino personalmente, por supuesto. Era demasiado astuto para arriesgar su propio cuello. En su lugar, envió a 3 emisarios, y uno de ellos era Draven. Me enteré cuando escuché los gritos en el gran salón. Dejé el trapo que estaba usando para limpiar y corrí hacia las escaleras, manteniéndome en las sombras, observando desde arriba. El rey estaba de pie frente a su trono, vestido con armadura completa, una espada envainada a su lado. A su alrededor, los consejeros y generales formaban un semicírculo tenso. Y frente a ellos, los 3 emisarios de Cassian. Draven estaba en el centro. Su sonrisa era la misma que recordaba. Cruel, calculadora, satisfecha. «Su Majestad», dijo, inclinando la cabeza apenas lo suficiente para ser considerado respetuoso. «Lord Cassian me envía con una propuesta final. Una que creo encontrará razonable». «No hay nada razonable en amenazar a mi reino», replicó Kellen, su voz fría como el acero. «Ah, pero no estamos amenazando su reino», dijo Draven, y sus ojos brillaron con malicia. «Solo estamos reclamando lo que nos pertenece. No te pertenece nada dentro de estas murallas». Draven dio un paso adelante. «¿Ni siquiera la Omega que lleva el nombre de rechazada? La que huyó de mi manada hace meses. La que me robó algo muy valioso. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero las palabras tenían poder. Y él lo sabía. Esa Omega está bajo mi protección», dijo Kellen, y algo en su voz hizo que el aire se enfriara. «Y no será entregada a nadie, mucho menos a un cobarde que la vendió como ganado». El rostro de Draven se endureció. «Cuidado con sus palabras, Majestad. Lord Cassian no es conocido por su paciencia. Y si esta situación no se resuelve pronto, me temo que el norte verá el tipo de fuego que no se apaga fácilmente. Entonces que arda», respondió el rey, «pero no entregaré a ninguno de los míos para apaciguar a un tirano». El silencio que siguió fue absoluto, y entonces Draven hizo algo que me heló la sangre. Levantó la mirada hacia las escaleras, directamente hacia mí. «Ah», dijo suavemente. «Ahí estás, pequeña Elara. ¿Escondiéndote otra vez?» Todos los ojos se volvieron hacia mí. Mi corazón latió con fuerza. Quise correr, desaparecer, pero mis piernas no respondieron. «Baja», ordenó Draven, su voz engañosamente amable. «Deja que todos vean por qué estamos aquí. Deja que vean el rostro de la guerra. No te muevas.
dijo Kaylen, su voz como un látigo. Pero ya era demasiado tarde. Porque Draven comenzó a caminar hacia las escaleras, y los guardias, confundidos sobre si debían detener a un emisario oficial, dudaron apenas un segundo. Un segundo fue suficiente. Draven subió los escalones de dos en dos, y antes de que pudiera reaccionar, su mano se cerró alrededor de mi brazo. ¿Cuánto tiempo creíste que podrías esconderte?, susurró contra mi oído. ¿Cuánto tiempo antes de que descubrieran la verdad? Suéltame, dije, intentando liberarme, pero él era más fuerte. Siempre lo había sido. Mírala, gritó hacia abajo, hacia el salón. Miren a la Omega que ha traído la guerra a sus puertas. Y lo mejor de todo, se inclinó más cerca, inhalando profundamente. Está embarazada. ¿No es fascinante? Me pregunto, ¿de quién será el bastardo que lleva? La palabra resonó en el salón como una explosión. Y entonces, todo sucedió muy rápido. Kaylen se movió con una velocidad que no debería ser posible. Un momento estaba junto al trono, y al siguiente, estaba frente a mí, su mano envuelta alrededor de la garganta de Draven, levantándolo del suelo como si no pesara nada. «Tócala otra vez», dijo el rey, su voz tan baja que apenas era un susurro, pero cargada de una violencia que hizo temblar las paredes. «Y no habrá poder en este mundo que te salve de mí». Draven jadeó, sus manos arañando la muñeca de Kellen, pero el rey no cedió. «Suéltalo», dijo uno de los otros emisarios, su voz temblorosa. «Es un emisario oficial. Matarlo sería una declaración de guerra». «Ya hay guerra», respondió Kaylen, sin apartar los ojos de Draven. «Solo que ustedes no lo sabían hasta ahora». Y entonces lo soltó. Draven cayó al suelo, tosiendo, con una mano en su garganta. «Llévenlo fuera de mi vista», ordenó el rey a los guardias, «y díganle a Cassian que si quiere guerra, la tendrá. Pero que venga él mismo la próxima vez. No enviará perros rabiosos a ladrar en mi puerta». Los emisarios fueron escoltados fuera, y el salón quedó en silencio sepulcral. Kellen se giró hacia mí, y por primera vez desde que lo conocí, vi algo en sus ojos que me asustó más que cualquier amenaza. No era ira, era miedo. «¿Estás herida?», preguntó, su voz áspera. Negué con la cabeza, aunque mi brazo todavía ardía donde Draven me había agarrado. Él extendió la mano, suavemente esta vez, y apartó mi manga, revelando las marcas rojas que ya comenzaban a oscurecerse en moretones. Algo oscuro cruzó su rostro. «Esto termina ahora», dijo, más para sí mismo que para mí. «No permitiré que te lastimen otra vez». «Majestad», interrumpió Lord Thorin, acercándose con una mezcla de respeto y pánico. «Si protege a la Omega, está declarando oficialmente la guerra a Cassian por una simple sirvienta, por una rechazada. ¿Estás seguro de que vale el riesgo?» «No se trata de riesgo, se trata de justicia», lo cortó Kellen, su voz helada. «No permitiré que nadie, ni siquiera un alfa ambicioso, dañe a un inocente en mi reino. Preparen las tropas, refuercen las defensas, y encuentren todo lo que puedan sobre Lord Cassian y sus aliados. Quiero saber sus debilidades antes de que caiga la primera gota de sangre». Los consejeros asintieron y comenzaron a dispersarse, dejándonos solos en las escaleras. Kaylen me miró durante un largo momento. «Lo siento», dijo finalmente. «Debí protegerte mejor». «Debí... No es tu culpa», lo interrumpí. Yo traje esto sobre todos ustedes. Si me fuera así». «No», dijo firmemente, sus manos tomando las mías. «No hablarás de irte, no mientras yo respire». Y en ese momento, con sus manos envolviendo las mías, con su mirada clavada en la mía con una intensidad que me quitaba el aliento, algo se rompió dentro de mí. Todas las barreras que había construido, todas las defensas, se derrumbaron. «¿Por qué?», susurré. «¿Por qué arriesgarías todo por mí?». Él no respondió de inmediato. Y cuando lo hizo, sus palabras cambiaron todo. «Porque mi lobo te reconoce como mía. Y aunque no entienda cómo o por qué, no puedo luchar contra eso. No quiero luchar contra eso. Mi respiración se detuvo, pero estoy embarazada de...». «No me importa», me interrumpió. «No me importa quién fue. Lo único que importa es que estás aquí, que estás viva,
y que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Y con eso, el mundo se inclinó bajo mis pies, porque si él sentía el vínculo, si su lobo me reconocía, entonces la verdad que había estado evitando ya no podía ser ignorada. El bebé que crecía dentro de mí era suyo. Siempre lo había sido. La luna roja llegó 3 noches después de la confrontación. Era un evento que ocurría una vez cada varios años, cuando la luna llena se teñía del color de la sangre y el vínculo entre alfas y omegas se volvía imposible de ignorar. Los ancianos decían que bajo la luna roja, los secretos del destino se revelaban, que las verdades ocultas salían a la luz como heridas abiertas. Yo nunca había creído en esas historias. Hasta esa noche. El palacio entero se preparó para la ceremonia ancestral. Era tradición que durante la luna roja, el rey realizara un ritual de protección para su pueblo, invocando a los antiguos espíritus de los lobos para fortalecer los vínculos de la manada y bendecir al reino con poder. Pero este año, el ritual tenía un peso diferente. Este año era también una declaración de guerra. Me ordenaron que asistiera, no como sirvienta, sino como algo más. Nadie lo dijo directamente, pero cuando la reina madre, una mujer severa que raramente me dirigía la palabra, me entregó un vestido de seda blanca, supe que mi papel había cambiado. El rey ha solicitado tu presencia en el círculo sagrado, dijo, sus ojos evaluándome con una mezcla de desaprobación y curiosidad. No preguntes por qué, solo obedece. El vestido era simple pero hermoso, sin adornos innecesarios, diseñado para fluir con el viento. Me lo puse con manos temblorosas, sintiendo el peso de lo que estaba por venir. Cuando salí de la habitación, una guardia me esperaba. El rey te espera en el bosque sagrado. El bosque sagrado estaba al norte del palacio, rodeado por árboles antiguos cuyas raíces se hundían tan profundo en la tierra que decían que tocaban el corazón del mundo. En el centro había un claro circular, marcado con piedras talladas con runas que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Cuando llegué, el claro ya estaba lleno. Los nobles del reino formaban un círculo exterior, vestidos con sus mejores galas. Los guerreros, con armaduras ceremoniales, sostenían antorchas que iluminaban la noche con un resplandor dorado. Y en el centro, junto al altar de piedra, estaba él, Kailen. Llevaba ropas negras bordadas con hilos de plata que parecían capturar la luz de la luna. Su cabello caía suelto sobre sus hombros, y en sus ojos había una intensidad que me atravesó desde la distancia. Cuando me vio, algo en su expresión se suavizó. Me hizo una señal para que me acercara. Caminé hacia él, sintiendo todas las miradas clavadas en mí. Los susurros se elevaron como un enjambre de abejas, pero no pude entender las palabras. Solo sentí el peso del juicio, de la curiosidad, del miedo. Cuando llegué a su lado, él extendió una mano. «Confía en mí», dijo en voz baja. «Solo para mí». Tomé su mano, y el mundo cambió. El ritual comenzó con el cántico de los ancianos. Palabras en un idioma antiguo que vibraban en el aire como truenos lejanos. El humo de las hierbas sagradas se elevó desde el altar, envolviéndonos en un manto de esencias que hacían que la cabeza me diera vueltas. Kailen me guió hacia el centro del círculo, y entonces, con un movimiento fluido, sacó una daga ceremonial. El pánico me atravesó, pero él negó con la cabeza. «No te haré daño», murmuró. «Nunca te haría daño». Colocó la daga sobre su propia palma y la deslizó con un movimiento rápido. La sangre brotó, oscura bajo la luz de la luna roja, y entonces me ofreció la daga. Entendí lo que pedía. Un vínculo de sangre. Una conexión que iba más allá de las palabras, más allá de las leyes. Una promesa ancestral que declaraba protección absoluta. Mis manos temblaron cuando tomé la daga. Cerré los ojos y deslicé la hoja sobre mi palma. El dolor fue agudo pero breve. Kailen tomó mi mano y presionó nuestras palmas juntas. El momento en que nuestra sangre se mezcló, algo estalló dentro de mí. Una ola de poder, de reconocimiento, de verdad absoluta. El vínculo no era nuevo. No estaba formándose en ese momento. Ya existía. Había existido desde aquella noche que no podía recordar completamente. Desde el momento en que nuestras almas se habían tocado en la oscuridad, creando vida, creando destino, y ahora, bajo la luna roja,
Ese vínculo se revelaba con una claridad brutal. Kaelen jadeó, sus ojos abriéndose con shock. Él también lo sentía. La conexión, la certeza, la verdad que ninguno de los dos había querido enfrentar. ¿Cómo? Susurró, sin soltar mi mano. Pero no tuve tiempo de responder, porque en ese momento el vínculo no solo reveló la conexión entre nosotros, reveló al bebé. La presencia de la vida que crecía dentro de mí brilló como una estrella en la oscuridad, conectada a ambos por hilos invisibles de poder y sangre, y Kaelen lo sintió. Vi el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. El shock, la confusión, y luego algo más profundo. Reconocimiento. «Es mío», dijo, su voz apenas audible. «El bebé es mío». No era una pregunta, era una certeza absoluta. Asentí, las lágrimas quemando mis ojos. Sí, el círculo entero quedó en silencio. Todos habían presenciado el ritual. Habían visto la forma en que la energía había estallado entre nosotros. Habían sentido el poder del vínculo revelado. Y ahora, sabían. La Omega rechazada, la sirvienta sin nombre, llevaba al heredero del rey. El caos estalló después. Los consejeros exigieron explicaciones. Los nobles murmuraban acusaciones. La reina madre parecía al borde del colapso. Pero Kaelen no se movió. Se quedó a mi lado, con nuestras manos aún unidas, nuestra sangre mezclándose, el vínculo brillando entre nosotros como una promesa inquebrantable. «Es mi compañera destinada», dijo finalmente, su voz elevándose sobre el caos. «Y ese bebé es mi heredero. Cualquiera que cuestione eso, me está cuestionando a mí». El silencio cayó como una losa de piedra. «Pero, Majestad», comenzó uno de los consejeros, «ella es una Omega rechazada, sin linaje, sin... es mía», lo interrumpió Kellen, y su voz resonó con un poder que hizo temblar el suelo. «Y eso es lo único que importa». Se giró hacia mí, y en sus ojos vi todo lo que no podía decir frente a los demás. Confusión, asombro, pero también algo más cálido, más profundo. Aceptación. «¿Cómo pasó esto?», preguntó en voz baja, solo para mí. «¿Cuándo?». «No lo sé», admití, mi voz quebrándose. «Solo recuerdo fragmentos. Una habitación oscura, tu aroma. Y luego, nada. Como si alguien hubiera borrado esa noche de mi memoria». Sus ojos se oscurecieron. «Magia», murmuró. «Alguien usó magia para ocultar el vínculo, para separarnos». Y entonces, como un relámpago, la comprensión nos golpeó a ambos. Lord Cassian, Draven, la noche que huí, todo estaba conectado. Alguien había planeado esto. Alguien había manipulado nuestro encuentro. Había borrado nuestros recuerdos. Había intentado destruir el vínculo antes de que pudiera formarse completamente. Pero habían fallado. Porque el destino, una vez escrito, no podía ser borrado tan fácilmente. Esa noche, después de que el ritual terminara y la multitud se dispersara, Kaelen me llevó a sus aposentos privados. No como prisionera, como igual. «Necesito saber todo», dijo, sirviéndome una copa de agua mientras yo me sentaba junto al fuego. «Todo lo que recuerdes sobre esa noche, sobre Draven, sobre cómo llegaste aquí». Y así, por primera vez, le conté mi historia completa. Le hablé de cómo Draven me había cortejado, prometiéndome protección, de cómo me había llevado a una reunión con otros alfas, diciéndome que era una ceremonia de apareamiento, de cómo la bebida que me dieron me hizo perder la conciencia, y de cómo desperté sola, rechazada, con nada más que fragmentos de recuerdos y el horror de saber que algo terrible había sucedido. Kaelen escuchó en silencio, su mandíbula tensa, sus manos cerradas en puños. «Te usaron», dijo finalmente, su voz cargada de furia contenida. «Te drogaron, borraron tus recuerdos y te dejaron creyendo que eras indigna. Todo para separarte de mí. ¿Pero por qué?», pregunté. «¿Por qué alguien haría eso?». Sus ojos se encontraron con los míos. «Porque un rey con una compañera destinada es más poderoso. Y alguien no quería que yo tuviera ese poder. La verdad se asentó entre nosotros como una piedra. Esto nunca había sido sobre mí.
había sido sobre destruirlo a él, y yo había sido solo una pieza en un juego mucho más grande. Los días después de la luna roja fueron un torbellino. El palacio entero cambió conmigo. Ya no era la sirvienta invisible que limpiaba en las sombras. Ahora era la compañera destinada del rey, la futura madre del heredero, la omega que había alterado el equilibrio de poder de todo el reino. Me movieron a las habitaciones del ala real, justo al lado de los aposentos de Kailen. Las sirvientas que antes me ignoraban ahora me llamaban mi señora, con reverencias forzadas. Los nobles que nunca supieron mi nombre ahora estudiaban cada uno de mis movimientos con ojos calculadores. Pero el cambio más profundo no era externo, era el vínculo. Ahora que había sido revelado, ya no podía ignorarlo. Sentía a Kailen constantemente, como un hilo invisible que conectaba nuestras almas. Sabía cuándo estaba tenso, cuándo estaba preocupado, cuándo su furia ardía bajo la superficie, y él podía sentirme a mí también. Era íntimo de una manera que nunca había experimentado, y aterradora. La primera complicación llegó a la semana. Estaba en los jardines privados del ala real, intentando encontrar un momento de paz entre el caos, cuando el dolor comenzó. Al principio fue solo una punzada en mi vientre, suave, casi imperceptible, pero entonces se intensificó, extendiéndose como fuego líquido a través de mi cuerpo. Jadí, doblándome sobre mí misma, con una mano presionada contra mi abdomen. No, susurré. No, por favor. Pero el dolor no cedió, y entonces sentí algo cálido deslizándose por mi pierna. Sangre. El pánico me golpeó como una ola. Grité, aunque no estaba segura de que alguien pudiera oírme. Mis piernas cedieron y caí sobre el pasto húmedo, con la visión borrándose en los bordes. El ara, la voz de Kailen cortó a través de la niebla. No sé cómo supo. Quizás fue el vínculo, transmitiéndole mi terror. Quizás fue pura coincidencia, pero en segundos estaba a mi lado, levantándome en sus brazos con una ternura que contrastaba con el pánico en sus ojos. «Resiste», dijo, su voz tensa. «Solo resiste». Corrió hacia el palacio, gritando órdenes a los guardias, exigiendo que trajeran a la sanadora real de inmediato. Yo apenas podía mantenerme consciente. Todo lo que podía pensar era: el bebé. Por favor, que el bebé esté bien. La sanadora era una mujer anciana llamada Miriam, con manos suaves y ojos sabios que habían visto demasiado. Me examinó en silencio mientras Kellen caminaba de un lado a otro de la habitación, incapaz de quedarse quieto. Podía sentir su angustia a través del vínculo, mezclándose con la mía, creando un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarme. Finalmente, Miriam habló. «El bebé está bien», dijo, y el alivio me atravesó tan intensamente que comencé a llorar. «Pero tu cuerpo está bajo un estrés extremo. El embarazo es complicado, más de lo normal. Hay algo diferente en este bebé». Kellen se detuvo. «¿Diferente cómo?» Miriam dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Los bebés nacidos de vínculos de compañeros destinados son siempre más fuertes, más conectados con el poder ancestral. Pero este bebé tiene algo más, una esencia dual, como si llevara no solo la sangre de un alfa, sino también algo antiguo. «¿Qué significa eso?», pregunté, mi voz temblorosa. «Significa que tu cuerpo está luchando para sostener este poder. Necesitas reposo absoluto, nada de estrés, nada de actividad física intensa, y especialmente», miró a Kellen con significado, «nada de conflictos emocionales fuertes. El vínculo amplifica todo. Si tú sufres, majestad, ella sufre, y el bebé sufre con ella». El peso de esas palabras se asentó sobre nosotros como una losa. Kellen se acercó a la cama, tomando mi mano con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. «Entonces no habrá sufrimiento», dijo, aunque ambos sabíamos que era una promesa imposible de cumplir. No mientras la guerra se cerniera sobre nosotros. Esa noche, Kellen se quedó conmigo. No en su habitación, sino en la mía, sentado en una silla junto a la cama, negándose a irse incluso cuando insistí en que necesitaba descansar también. «No puedo dejarte», dijo simplemente. «No después de hoy,
Permanecimos en silencio durante un largo rato, el fuego de la chimenea siendo el único sonido además de nuestras respiraciones. Finalmente, hablé. Tengo miedo, admití, mi voz apenas un susurro, de lo que viene, de la guerra, de no ser suficiente para esto. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los míos en la penumbra. ¿Suficiente para qué? Para ser tu compañera, para ser madre, para sobrevivir a todo lo que se nos viene encima. Kellen se levantó de la silla y se sentó al borde de la cama, sin soltar mi mano. Escúchame bien, Elara, dijo, su voz firme pero gentil. Tú no tienes que ser nada más de lo que ya eres. No tienes que probarte ante nadie. Ya has sobrevivido a cosas que romperían a la mayoría. Ya has demostrado más fuerza de la que muchos guerreros poseen. Y ahora, colocó su otra mano suavemente sobre mi vientre. Ahora estás creando vida en medio del caos. Eso es lo más valiente que alguien puede hacer. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco, respondió. Quizás no recuerde esa noche completa. Quizás alguien nos robó esos recuerdos. Pero mi alma te reconoció desde el primer momento que entraste a este palacio. Y las almas no mienten. Se inclinó, presionando su frente contra la mía. Vamos a superar esto, susurró, juntos. Y por primera vez desde que todo comenzó, le creí. Pero la paz duró poco. 2 días después, llegaron noticias de los espías. Lord Cassian estaba reuniendo un ejército. 3 clanes se habían unido a él, trayendo miles de guerreros. Y lo peor de todo, tenía una bruja de sangre a su servicio. Las brujas de sangre eran raras, peligrosas, capaces de manipular la magia ancestral de formas que pocos comprendían. Si Cassian tenía una trabajando para él, entonces la guerra no sería solo de espadas y estrategia. Sería de poder contra poder. Kellen reunió a su consejo de guerra esa misma tarde. Me pidió que asistiera, a pesar de las protestas de algunos nobles que creían que una omega embarazada no tenía lugar en tales discusiones. Ella es mi compañera, dijo Kellen con voz cortante. Lo que me afecta, la afecta a ella, y merece saber lo que enfrentamos. Me senté a su lado, sintiendo todas las miradas sobre mí, algunas con respeto, otras con resentimiento apenas oculto. El general Thorin, el hombre de barba rojiza que había visto antes, desplegó un mapa sobre la mesa. Cassian atacará desde el este, explicó. Sus fuerzas son numerosas, pero están divididas entre 3 clanes con lealtades frágiles. Si podemos romper esa alianza, su ejército se desmoronará. ¿Y la bruja?, preguntó Kaelen. Ese es nuestro mayor problema, admitió Thorin. La magia de sangre puede cambiar el curso de una batalla. Puede confundir, debilitar, incluso matar sin necesidad de espadas. ¿Tenemos alguna defensa contra eso? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Y entonces, una voz suave habló desde el otro lado de la habitación. Yo conozco sobre magia de sangre. Todos se giraron. Miriam, la sanadora, había entrado sin que nadie la notara. Perdón por interrumpir, Majestad, dijo, inclinándose. Pero si enfrentan a una bruja de sangre, necesitan a alguien que entienda cómo funciona ese poder. Y yo, antes de ser sanadora, estudié con las hermanas del Círculo Oscuro. Kellen se enderezó. ¿Puedes contrarrestar la magia? Puedo intentarlo, respondió, pero necesitaré ayuda. Y tiempo para preparar las defensas adecuadas. Lo tendrás, prometió Kellen. Cualquier cosa que necesites. Miriam asintió, pero entonces su mirada se deslizó hacia mí, y algo en su expresión cambió. Hay algo más, dijo lentamente. La bruja no solo está con Cassian por lealtad o por oro. Está buscando algo específico. ¿Qué?, preguntó Kellen. Los ojos de Miriam se clavaron en los míos. Poder ancestral. El tipo que solo existe en vínculos verdaderos. El tipo que nace cuando 2 compañeros destinados crean vida. El silencio cayó sobre la habitación como una sentencia de muerte. Está buscando al bebé, susurré, mi mano moviéndose instintivamente hacia mi vientre. Miriam asintió gravemente. Si Cassian gana esta guerra, no será solo para conquistar el norte. Será para tomar lo que ustedes han creado. Porque un bebé nacido de un vínculo verdadero, con sangre real y poder antiguo, hizo una pausa.
Ese bebé podría cambiar todo el equilibrio de poder en el reino. Y de repente, todo tuvo sentido. ¿Por qué habían intentado separarnos? ¿Por qué Draven me había vendido y Cassian exigía mi entrega? No era sobre orgullo o política. Era sobre el bebé. Siempre había sido sobre el bebé. Y ahora, la guerra no era solo por el trono. Era por mi hijo. El ataque llegó al amanecer. No con ejércitos ni espadas, sino con traición. Desperté con el sonido de alarmas resonando por todo el palacio. Kellen ya estaba levantado, vistiéndose rápidamente con su armadura mientras gritaba órdenes a los guardias que irrumpieron en la habitación. «¿Qué sucede?», pregunté, levantándome de la cama con el corazón latiendo desbocado. «Infiltrados», respondió, su voz tensa. «Alguien abrió las puertas del sótano este. Tenemos enemigos dentro del palacio». El terror me atravesó. ¿Cómo es posible? Sus ojos se encontraron con los míos, oscuros y furiosos. Traición. Alguien dentro de estas murallas trabaja para Cassian. Terminó de colocarse la espada y se acercó a mí, tomando mi rostro entre sus manos. «Escúchame. Vas a ir con Miriam a la cámara segura. Hay guardias esperando fuera para escoltarte. No salgas de allí hasta que yo vaya por ti». ¿Entendido? Asentí, aunque cada fibra de mi ser quería suplicarle que no fuera, que se quedara conmigo, que no arriesgara su vida. Pero él era el rey, y su pueblo lo necesitaba. Me besó la frente, rápido y desesperado, y luego se fue, y yo me quedé sola con el sonido de la batalla resonando en los pasillos. Y la cámara segura estaba en lo profundo del palacio, una habitación fortificada, diseñada para proteger a la familia real en caso de asedio. Miriam ya estaba allí cuando llegué, junto con la reina madre y 2 damas de compañía que temblaban de miedo. Los guardias cerraron la puerta de hierro detrás de nosotras, y el sonido resonó como una tumba sellándose. «¿Cuántos infiltrados hay?», pregunté a uno de los guardias antes de que cerrara completamente. «No lo sabemos, mi señora, pero el rey está manejando la situación». La puerta se cerró, y el silencio nos envolvió. Miriam se acercó a mí, examinándome con ojos preocupados. «¿Cómo te sientes? ¿Algún dolor?» «Estoy bien». Mentí, aunque el miedo me retorcía el estómago. A través del vínculo podía sentir a Kellen, su furia, su determinación, y algo más oscuro, más peligroso. Estaba luchando. Cerré los ojos, intentando enviarle fuerza a través de la conexión, aunque no estaba segura de si funcionaba así. «Vuelve a mí», pensé. «Por favor, vuelve a mí». Pasaron horas que se sintieron como años, y entonces, cuando el silencio finalmente comenzó a asentarse, escuchamos pasos acercándose por el corredor. Los guardias dentro de la cámara desenvainaron sus espadas, posicionándose frente a nosotras. Alguien golpeó la puerta. «Abran», dijo una voz. La amenaza ha sido neutralizada. Uno de los guardias se acercó a la mirilla, observando, y entonces palideció. «Es Lord Aven», susurró. «El consejero». «¿Está solo?» «No. Hay otros con él. Guardias del palacio». Algo en mi pecho se retorció. A través del vínculo, sentí un destello de advertencia de Kellen, pero estaba demasiado lejos, demasiado débil para entenderlo claramente. «No abran», dije de repente. Todos se giraron hacia mí. «¿Por qué no?», preguntó la reina madre, su voz tensa. «Algo no está bien», respondí, confiando en mi instinto. El rey no me habría enviado a nadie más que a él mismo. Los guardias dudaron, y entonces la voz detrás de la puerta cambió. Se volvió más fría, más calculadora. «Última oportunidad. Abran la puerta o la derribaremos». Era una trampa. Los guardias lo comprendieron al mismo tiempo que yo. Se posicionaron con más firmeza, preparándose para lo peor. Y entonces la puerta estalló. No con fuerza bruta, sino con magia. La misma energía oscura que Miriam había descrito. El hierro se retorció y derritió como si fuera cera, y figuras oscuras irrumpieron en la habitación. Lord Aven entró primero, con una sonrisa cruel en su rostro que nunca había mostrado antes. «¿Cuánto tiempo esperé este momento?», dijo, sus ojos clavándose en mí. «Entregar a la Omega directamente a Lord Cassian, y con ella, el bebé que cambiará todo». Detrás de él,
Reconocí a otros nobles que había visto en el palacio. Rostros que había servido, que había pasado en los pasillos, que habían fingido lealtad mientras planeaban traición. Y entre ellos, con una sonrisa que me heló la sangre, estaba Draven. «Hola, pequeña Elara», dijo. «Te dije que te reclamaría». Los guardias se lanzaron al ataque, pero la bruja que acompañaba a los traidores levantó una mano, y una ola de poder oscuro los arrojó contra las paredes. Cayeron inconscientes antes de poder siquiera gritar. Miriam se interpuso frente a mí, murmurando palabras en el idioma antiguo, intentando levantar una barrera de protección. Pero la otra bruja era más fuerte. Con un gesto, Miriam fue lanzada hacia atrás, golpeando el suelo con un sonido horrible. «No», grité, corriendo hacia ella. Pero Draven fue más rápido. Me agarró del brazo, tirándome hacia atrás, su agarre brutalmente familiar. «No esta vez», siseó. «Esta vez no hay nadie que te salve». Luché, pateé, grité, pero él era demasiado fuerte. Siempre lo había sido. Lord Avon se acercó, observándome con una mezcla de avaricia y desprecio. «Cassian pagará muy bien por ti. Y por el bebé. Ese poder ancestral será nuestro». «Nunca», escupí. «El rey vendrá. Y cuando lo haga...» «¿El rey?», se burló Avon. «El rey está ocupado luchando contra los infiltrados en el ala norte. Para cuando se dé cuenta de que el verdadero objetivo eras tú, ya estaremos lejos de aquí». El pánico me atravesó, pero entonces sentí algo más. El vínculo. Kaelin había sentido mi terror. Lo sentía acercándose, moviéndose a través del palacio con una velocidad sobrenatural, siguiendo la conexión entre nosotros como un hilo de luz en la oscuridad. «Es demasiado tarde», dije, encontrando mi voz. «Ya viene». Aven frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, la pared del fondo de la cámara estalló. Kaelin emergió de entre los escombros, con los ojos brillando dorados, su lobo emergiendo en su forma de batalla. No estaba solo. Detrás de él, el general Thorin y una docena de guerreros leales irrumpieron con espadas desenvainadas. El rugido que salió de la garganta de Kaelin no era humano, era puro poder alfa, y cuando sus ojos se clavaron en Draven, sosteniéndome, vi algo en ellos que nunca había visto antes. «Muerte. Suéltala», ordenó, su voz resonando con un poder que hizo temblar las paredes. «O te arrancaré cada hueso del cuerpo». Draven palideció, pero no me soltó. En su lugar, presionó algo frío y afilado contra mi garganta. «Una daga. Un paso más y ella muere», amenazó, «y con ella, tu precioso heredero». El tiempo se detuvo. Kellen se quedó inmóvil, cada músculo de su cuerpo tenso, la furia luchando contra el terror de perderme. Y entonces, hice algo que ninguno de ellos esperaba. Dejé de luchar. Relajé mi cuerpo completamente, convirtiéndome en peso muerto en los brazos de Draven. Sorprendido, su agarre se aflojó apenas un segundo. Fue suficiente. Me retorcí, clavando mi codo en su costado con toda la fuerza que pude reunir. Él jadeó, soltándome, y me alejé tambaleándome justo cuando Kaelin se lanzaba hacia adelante. Lo que sucedió después fue brutal y rápido. Kaelin golpeó a Draven con una fuerza que lo envió volando contra la pared. El crujido de huesos rompiéndose resonó en la habitación. Los guerreros de Kaelin se lanzaron contra los traidores, y el sonido de acero contra acero llenó el aire. Lord Aven intentó huir, pero Thorin lo interceptó, derribándolo con un solo golpe. La bruja intentó lanzar otro hechizo, pero Miriam, sangrando pero consciente, murmuró un contrahechizo que hizo que la magia oscura se volviera contra ella misma. La bruja cayó, gritando, y Draven, arrastrándose por el suelo, intentó alcanzar la daga que había caído, pero Kaelin llegó primero, lo levantó por el cuello, sus ojos ardiendo con una furia que era más animal que humana. «Me suplicaste clemencia una vez», dijo Kaelin, su voz mortalmente calmada. «Cuando te enfrenté en el mercado, te di una advertencia, una oportunidad de irte y no regresar». Draven jadeó, arañando las manos de Kaelin. «Pero tocaste a mi compañera, amenazaste a mi hijo, y por eso...» Apretó más fuerte. «No habrá clemencia. Kaelin», dije suavemente acercándome a él. «Ya terminó». Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento vi la batalla interna.
el lobo que quería sangre, el hombre que quería justicia. Finalmente, arrojó a Draven al suelo, a los pies de los guardias. «Enciérrenlos a todos», ordenó. «En las mazmorras más profundas, enfrentarán juicio por traición. Y si alguno intenta escapar», miró directamente a Draven, «mátenlos». Los guardias se llevaron a los traidores arrastrando sus cuerpos rotos. Y entonces Kellen se giró hacia mí. En 2 pasos estaba a mi lado, sus manos recorriendo mi rostro, mi cuello, mi vientre, verificando cada centímetro en busca de heridas. «¿Estás bien? ¿El bebé está bien?» «Estamos bien», susurré. Y entonces las lágrimas vinieron. «Gracias a ti». Me atrajo hacia su pecho, sosteniéndome como si temiera que desapareciera. «Casi te pierdo», murmuró contra mi cabello. «Cuando sentí tu miedo a través del vínculo, cuando supe que estabas en peligro», su voz se quebró. «Nunca volveré a dejarte desprotegida. Nunca». Me aferré a él, sintiendo los latidos de su corazón contra mi mejilla, dejando que su fuerza me sostuviera cuando la mía amenazaba con desmoronarse. La batalla había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. El juicio se llevó a cabo 3 días después del ataque. El gran salón estaba abarrotado. Nobles, guerreros, ciudadanos comunes. Todos habían venido a presenciar cómo se impartía justicia contra aquellos que habían traicionado al reino. Las puertas estaban custodiadas por el doble de guardias, y Miriam había colocado barreras mágicas alrededor del perímetro para evitar cualquier intento de escapar o usar magia oscura. Yo estaba sentada junto a Kaylen en el estrado real, ya no como una observadora invisible, sino como su igual. Vestía ropas que reflejaban mi nuevo estatus, pero me sentía extraña, como si estuviera usando una piel que no me pertenecía. Los prisioneros fueron traídos encadenados. Lord Aven, quien había servido como consejero del rey durante años, ahora lucía demacrado y vencido. Los otros nobles traidores mantenían sus cabezas bajas, conscientes de que no había escape. La bruja de sangre estaba amordazada, con grilletes especiales que bloqueaban su magia. Y al final, Draven. Sus ojos me encontraron inmediatamente, y vi algo en ellos que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para eso. Kellen se puso de pie, y el salón cayó en silencio absoluto. «Están aquí acusados de traición al reino», comenzó, su voz resonando con autoridad, «de conspirar con el enemigo, de intentar secuestrar a la compañera del rey, de poner en peligro al heredero. ¿Cómo se declaran?» Lord Aven levantó la cabeza, su expresión amarga. «Culpable», dijo, «pero no me arrepiento. Hice lo que creía necesario para el reino. Un rey débil por una omega sin linaje no merece gobernar». Murmullos de indignación resonaron por el salón. Kellen no se inmutó. «¿Débil?», repitió. «¿Proteger a mi compañera es debilidad? ¿Defender a mi hijo es debilidad? Elegiste a una rechazada sobre la estabilidad del reino», escupió Aven. «Provocaste una guerra por una omega que no vale la sangre que se derramará». Algo se rompió en mi interior ante esas palabras. Había escuchado cosas similares toda mi vida, pero viniendo de alguien que había conspirado para robarme a mi hijo, dolían de una manera diferente. Me puse de pie antes de poder detenerme. «No valgo la guerra», dije, mi voz temblando pero firme. «Estás en lo cierto. Soy solo una omega. Fui rechazada, vendida, descartada. Pero ese bebé», coloqué una mano sobre mi vientre, «ese bebé no pidió nacer en medio de todo esto, y merece vivir, merece ser protegido. Si eso hace débil al rey, entonces no entiendes lo que significa la verdadera fuerza». El silencio que siguió fue absoluto. Kellen me miró con algo parecido al asombro, y a través del vínculo sentí su orgullo, su amor, su absoluta convicción de que yo era exactamente donde pertenecía. Se giró de nuevo hacia los prisioneros. «La sentencia es clara. Traición se paga con exilio o muerte, pero daré una opción a aquellos que cooperen completamente». «¿Cooperar?», preguntó Aven confundido. «Dime todo lo que sabes sobre los planes de Cassian, sus movimientos, sus aliados, sus debilidades. Y a cambio, tu vida será perdonada. Pasarás el resto de tus días en las mazmorras, pero vivirás». Aven dudó, y pude ver la guerra interna en su rostro. Finalmente habló. «Cassian no solo quiere el norte», dijo,
Quiere el poder ancestral del bebé para crear un ejército de alfas vinculados artificialmente. La bruja encontró un ritual antiguo que puede forzar vínculos usando sangre de un bebé nacido de compañeros verdaderos. Con ese poder, podría controlar a cualquier alfa, convirtiéndolos en soldados sin voluntad propia. El horror me atravesó. No solo querían a mi bebé, querían usarlo como arma. ¿Dónde está Cassian ahora?, preguntó Kaelen, su voz mortalmente calmada. En las tierras fronterizas del este, reuniendo su ejército. Planea atacar durante la próxima luna nueva, cuando las defensas mágicas del palacio sean más débiles. Eso es en 2 semanas, murmuró Thorin desde su posición junto al trono. Kaelen asintió. Entonces tenemos 2 semanas para prepararnos. Se giró hacia Draven, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. ¿Y tú?, preguntó Kaelen. ¿Qué tienes que decir? Draven levantó la cabeza, y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. Fui un idiota, dijo simplemente. La rechacé porque creí que una omega sin linaje me haría débil ante mi manada. Pero cuando Cassian me ofreció oro para entregarla, cuando descubrí que llevaba un hijo con poder ancestral, se detuvo, tragando saliva. Me consumió la avaricia, y el orgullo herido de saber que otro alfa había reclamado lo que yo descarté. ¿Por qué la vendiste esa noche?, preguntó Kaelen, y su voz llevaba un filo peligroso. ¿Qué sucedió realmente? Draven bajó la mirada. Cassian tenía un plan. Sabía que tú y Elara eran compañeros destinados antes de que cualquiera de ustedes lo supiera. La bruja lo sintió en las estrellas. Así que orquestó todo. Me pagó para que la cortejara, para que la llevara a una reunión donde tú también estarías. La bruja les dio una poción a ambos, borrando sus memorias de esa noche, separándolos antes de que el vínculo pudiera completarse. Mi mundo se detuvo. ¿Kaelen estaba allí esa noche?, susurré. Draven asintió. Fue una trampa desde el principio. Cassian quería que el bebé naciera sin que ninguno de ustedes supiera la verdad. Planeaba robarlo al nacer, antes de que el vínculo se completara. Pero Elara huyó antes de que pudieran ejecutar ese plan. Las piezas finalmente encajaron. Por eso no recordaba esa noche. Por eso Kaelen tampoco la recordaba. Habían sido manipulados, separados, dejados en la oscuridad sobre su propia conexión. Kaelen se giró hacia mí, y vi en sus ojos el mismo shock, la misma furia ante la manipulación. Nos robaron esos recuerdos, dijo, su voz ronca. Nos robaron la oportunidad de elegir nuestro destino. Pero fallaron, respondí, tomando su mano. Porque aquí estamos. A pesar de todo lo que hicieron para separarnos, el destino nos encontró de todas formas. Él apretó mi mano, y a través del vínculo, sentí todo lo que no podía decir frente al salón lleno. Se giró de nuevo hacia los prisioneros. La sentencia, declaró. Lord Aven y los nobles traidores, cadena perpetua. La bruja, exilio más allá de las montañas del norte, donde su magia no pueda alcanzar estas tierras. Y en cuanto a ti, sus ojos se clavaron en Draven. Has confesado tus crímenes. Has proporcionado información valiosa. Pero intentaste secuestrar a mi compañera y amenazar a mi hijo. No hay redención para eso. Hizo una pausa. Muerte por decapitación. Al amanecer. Draven cerró los ojos, asintiendo levemente. Lo acepto. Es más de lo que merezco. Pero antes de que los guardias pudieran llevárselo, habló de nuevo. Elara, dijo, mirándome directamente. Lamento lo que te hice. Lamento no ver tu valor cuando lo tuve frente a mí. Y lamento que mi codicia casi destruyera algo que debería haber sido sagrado. No supe qué decir. No había palabras suficientes para el dolor que me había causado. Pero había algo en su disculpa que sentí genuino. Espero que tu muerte traiga algo de paz, dije finalmente. Para ambos. Los guardias se llevaron a los prisioneros, y el salón comenzó a vaciarse. Kaelen y yo nos quedamos sentados en silencio, procesando todo lo que habíamos aprendido. 2 semanas, dijo finalmente. Tenemos 2 semanas para prepararnos para la batalla final. ¿Crees que podemos ganar?, pregunté. Él se giró hacia mí, tomando mi rostro entre sus manos. Ganaremos, dijo con convicción, porque ahora sé la verdad. Sé quién eres para mí. Sé que ese bebé es nuestro. Y no hay fuerza en este mundo que pueda quitarte de mi lado. Se inclinó.
presionando su frente contra la mía. La verdad nos ha liberado, susurró, y ahora lucharemos con todo lo que tenemos. Esa noche, bajo las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo oscuro, Kaelen y yo nos quedamos en el balcón de sus aposentos, mirando hacia el horizonte donde sabíamos que Cassian preparaba su ejército. Cuando todo esto termine, dijo, con su brazo alrededor de mí, quiero darte la boda que mereces, la ceremonia que nos robaron. Quiero que todo el reino sepa que eres mía, no por obligación o circunstancia, sino por elección. Ya lo soy, respondí, cubriendo su mano sobre mi vientre. Siempre lo fui. Él sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que había visto en días. Entonces que venga la guerra, dijo, porque del otro lado de ella nos espera nuestro futuro. Y por primera vez desde que todo comenzó, le creí. La verdad había renacido, y con ella, nuestra esperanza. 6 meses después, la batalla había llegado, tal como prometieron. Lord Cassian marchó con su ejército bajo la luna nueva, creyendo que encontraría un palacio debilitado, defensas frágiles, un rey distraído por el amor. Encontró todo lo contrario. Kaelen había usado esas 2 semanas para fortalecer las alianzas con los clanes leales, para entrenar a sus guerreros con una ferocidad nacida de la necesidad, para permitir que Miriam tejiera protecciones mágicas tan fuertes que la bruja de Cassian no pudo atravesarlas. Y cuando los ejércitos finalmente chocaron en los campos al este del palacio, fue Cassian quien descubrió que había subestimado al rey del norte. La batalla duró 3 días. 3 días de sangre y acero, de magia y furia, de gritos que resonaban hasta las montañas. Pero al final fue Kaelen quien permaneció de pie. Cassian cayó por la espada del rey, y con su muerte, la alianza rebelde se desmoronó. Los clanes que lo habían seguido por miedo ahora juraban lealtad a Kaelen, reconociendo en él no solo fuerza, sino justicia. La guerra había terminado, y el reino comenzó a sanar. Yo no estuve en la batalla, no porque fuera débil, sino porque el bebé había llegado 2 semanas antes de lo esperado. Mientras Kaelen luchaba por nuestro futuro en los campos de batalla, yo luchaba por traer nueva vida al mundo en las cámaras del palacio. El parto fue largo, doloroso, aterrador, pero Miriam estuvo conmigo cada segundo, sosteniéndome cuando pensé que no podía continuar, susurrando palabras de aliento cuando mi fuerza flaqueaba, y cuando finalmente escuché el primer llanto de mi hijo, cuando lo sostuve contra mi pecho y sentí su pequeño corazón latiendo contra el mío, supe que todo, cada dolor, cada miedo, cada momento de desesperación, había valido la pena. Era perfecto, pequeño pero fuerte, con un aura de poder que incluso recién nacido era imposible de ignorar. Tenía los ojos de su padre, grises como tormenta, y cuando me miró por primera vez, sentí el vínculo entre nosotros cementarse con una fuerza que me quitó el aliento. «Es hermoso», susurró Miriam, lágrimas en sus ojos. «Un verdadero príncipe del norte. Lo llamamos Kiran, que significa pequeño oscuro en el idioma antiguo, porque había nacido en la oscuridad de la guerra, pero traía consigo la promesa de la luz». Kaelen regresó 5 días después. Lo sentí antes de verlo. El vínculo, que había estado tenso y ansioso durante la batalla, de repente se llenó de alivio, de alegría, de una necesidad desesperada de verme. Irrumpió en la habitación aún con manchas de sangre en su armadura, con el rostro marcado por la batalla, pero vivo, gloriosamente vivo. Sus ojos me encontraron primero, recorriéndome de pies a cabeza, verificando que estuviera bien, y luego se deslizaron hacia el bebé en mis brazos. Se detuvo. Todo en él se detuvo. Caminó lentamente hacia la cama, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el momento. Se arrodilló junto a nosotros, y por primera vez desde que lo conocí, vi lágrimas en sus ojos. «Nuestro hijo», susurró, extendiendo una mano temblorosa para tocar la mejilla del bebé. «Tenemos un hijo». Kiran se agitó ante el contacto, girando su pequeña cabeza hacia su padre, y algo extraordinario sucedió. El bebé abrió los ojos, mirando directamente a Kaelen, y el vínculo entre ellos se encendió como una estrella. Padre e hijo, alfa y heredero.
Dos almas reconociéndose por primera vez. Kaylin dejó escapar un sollozo, enterrando su rostro contra mi hombro, mientras sostenía a ambos con cuidado, como si fuéramos lo más precioso que había existido. «Ganamos», murmuró contra mi cabello. «Ganamos, y ahora estamos juntos. Los tres. Siempre estuvimos juntos», respondí suavemente, incluso cuando no lo sabíamos. Él levantó la cabeza, mirándome con una intensidad que aún me quitaba el aliento. «Te amo», dijo, simple y absolutamente. No lo dije antes porque no estaba seguro de si tenía derecho. Pero ahora sé que este es nuestro destino, y te amaré hasta mi último aliento. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, y yo te amo a ti. A pesar de todo lo que intentaron hacernos, a pesar de todas las mentiras y la oscuridad, nuestro amor sobrevivió. Nos besamos entonces, suavemente, con nuestro hijo entre nosotros, y sentí que algo se completaba, no solo el vínculo, sino algo más profundo. Familia, propósito, hogar. La ceremonia de boda se llevó a cabo un mes después. No fue como las bodas tradicionales de la realeza, llenas de pompa excesiva y distancia fría. Fue íntima, celebrada en el bosque sagrado bajo el mismo árbol donde habíamos realizado el ritual de sangre. Yo llevaba un vestido simple de seda blanca, con flores silvestres tejidas en mi cabello. Kaylin vestía las ropas ceremoniales de su linaje, pero sin la armadura, sin las máscaras de autoridad. Solo éramos nosotros, dos almas que el destino había unido, que la oscuridad había intentado separar, y que el amor había mantenido juntas. Miriam ofició la ceremonia, hablando en el idioma antiguo sobre vínculos que trascienden el tiempo, sobre compañeros que se encuentran vida tras vida, sobre amor que no puede ser roto por ninguna fuerza. Cuando intercambiamos votos, no fueron las palabras ensayadas de la tradición, fueron las nuestras. «Prometo verte», dijo Kaylin, tomando mis manos. «No solo mirarte, sino verte verdaderamente. Tu fuerza, tu dolor, tu belleza en todas sus formas. Prometo ser tu refugio cuando el mundo sea cruel, y tu compañero cuando la vida sea buena». Mi voz tembló cuando llegó mi turno. «Prometo confiar en ti», dije. «Confiar en que cuando dices que me amas, es verdad. Confiar en que cuando me proteges, no es porque sea débil, sino porque soy valiosa. Prometo ser tu igual, tu compañera, y la guardiana de nuestro amor». Nos marcamos entonces, no con fuerza sino con ternura, sus dientes rozando el punto donde mi cuello se unía con mi hombro, mi marca encontrando el mismo lugar en él, y cuando la marca se completó, el vínculo entre nosotros estalló con un poder que hizo que los árboles se inclinaran, que la tierra temblara suavemente, que las estrellas brillaran más intensamente. Éramos uno, completamente, irrevocablemente, eternamente uno. Y los meses que siguieron fueron los más felices de mi vida. Kieran crecía rápido, más fuerte cada día, mostrando destellos del poder ancestral que corría por sus venas. Pero más que eso, era un bebé feliz, rodeado de amor, protegido por un reino que lo adoraba. Kaylin era un padre devoto, pasando cada momento libre con nosotros, sosteniendo a Kieran con una delicadeza que contrastaba con su fuerza, cantándole canciones antiguas en el idioma de los lobos. Y yo finalmente encontré mi lugar, no como sirvienta, no como Omega rechazada, no como víctima, sino como reina, como compañera, como madre, como yo misma. En las noches, cuando Kieran dormía en su cuna y Kellen y yo nos quedábamos despiertos bajo las estrellas, a veces recordábamos todo lo que habíamos pasado. ¿Alguna vez te arrepientes?, le pregunté una vez, de haberme elegido, de la guerra que causó, de todo lo que costó. Él me miró como si hubiera dicho algo absurdo. Arrepentirme de encontrar a mi alma gemela, de tener a mi hijo, de construir una vida que vale más que cualquier reino, negó con la cabeza, besando mi frente. Lo haría todo de nuevo. Cada batalla, cada sacrificio, porque al final de todo, te tengo a ti. Y eso es lo único que importa. Me acurruqué contra su pecho, escuchando los latidos constantes de su corazón. Yo tampoco me arrepiento, susurré. Aunque el camino fue oscuro, nos llevó aquí,
Y aquí es donde siempre debimos estar. Maentian Bukum. Hubo una pregunta que la gente me hacía a menudo después de que todo terminó. ¿Qué haces cuando el destino te ata a alguien que ni siquiera cree que mereces vivir? Era la pregunta con la que había comenzado esta historia, tantos meses atrás, cuando llegué al palacio sin nada más que miedo y un secreto. Y ahora, con mi esposo a mi lado y mi hijo en mis brazos, finalmente tenía la respuesta. Sobrevives, luchas, y descubres que el destino nunca te ató a alguien que no creía en ti. Te ató a alguien que necesitaba aprender a creer, y cuando ambos finalmente lo hacen, cuando ambos eligen el amor sobre el miedo, la esperanza sobre la desesperación, entonces el destino se convierte en algo más que cadenas, se convierte en alas, y juntos vuelan. El amanecer llegó suave esa mañana, pintando el cielo de rosa y oro. Kellen dormía a mi lado, con un brazo protector sobre mi cintura. Kieran hacía pequeños sonidos de bebé en su cuna, soñando sueños de cachorro. Y yo, mirando hacia el nuevo día, sentí algo que nunca pensé que tendría. Paz, no la ausencia de problemas, porque siempre habría desafíos, siempre habría batallas que luchar, sino la paz de saber que sin importar qué viniera, no estaría sola. Tenía un compañero que me amaba con cada fibra de su ser. Tenía un hijo que era el milagro que nunca me atreví a soñar. Tenía un reino que finalmente me aceptaba no por mi linaje, sino por mi corazón. Y tenía un futuro brillante extendiéndose ante mí como un camino de luz. Este era nuestro amanecer, el amanecer de dos almas que habían encontrado su hogar mutuo. Y era solo el comienzo, porque algunas historias no terminan con felices para siempre. Terminan con y continuaron luchando, amando y construyendo algo hermoso, juntos. Y eso, al final, es más que suficiente. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda y nos anima a seguir produciendo este contenido para ustedes. Para más historias como esta, haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu parte favorita y desde qué ciudad y país me estás viendo. Activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos capítulos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.